Buenos días, soy Beatriz del Toro y esta es mi compañera Ana Casillas. Ambas somos consultoras de innovación en Innovarum. En primer lugar, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo para esta entrevista y antes de nada vamos a dar un poco de contexto sobre por qué estamos aquí. Eso es, en primer lugar, Innovarum es una empresa especialista en impulsar la innovación en el sector agri-food mediante proyectos financiados por la Unión Europea. Nuestra actividad consiste principalmente en preparar propuestas de calidad y luego ejecutar proyectos asociados con el sector. En los 10 años que llevamos trabajando, hemos conseguido financiar 40 propuestas de las que hemos presentado y actualmente estamos en la ejecución de 11 proyectos, entre ellos Mainstream Bio. Mainstream Bio es una acción de coordinación y apoyo donde 10 socios de 9 países diferentes están colaborando para impulsar soluciones biológicas a pequeña escala en la Europa rural. Dentro de Mainstream Bio estamos presentando servicios a medida para fomentar la innovación que prestamos a actores e iniciativas que promuevan la bioeconomía. Para ello, Innovarum y los socios del proyecto nos estamos reuniendo en distintas regiones europeas con varios agentes implicados, como pueden ser productores primarios, agentes políticos, ONGs, investigadores, y queremos escuchar lo que ellos necesitan. Por ejemplo, en España, Innovarum organizó la jornada extendiendo la bioeconomía en el Valle del Ebro. En este caso, el diálogo fue moderado por nuestro entrevistado, Josep Miró. Buenos días, Josep. ¿Qué tal? Eres un Buenos días. facilitador. Buenos días. Sabemos que eres un facilitador con gran bagaje, incluyendo diálogos en esta misma región. Cuéntanos un poco al respecto. ¿En qué área trabajas y en qué consiste tu papel? Sí, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Yo soy facilitador de procesos de innovación social. Me gusta también llamarlo procesos de innovación societal en inglés, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Para la mejora de la sociedad, ¿no? Y en este caso, pues esta oportunidad de facilitar este Valle del Ebro Lab, que le llamábamos algunos, pues fue todo un reto y fue toda una gran oportunidad, ¿no? Yo me dedico, como os contaba, pues eso, a facilitar conversaciones entre estos actores de la cuádruple hélix o de la quíntuple hélix, lo complejo que queramos, diríamos, hacer la cosa. Y lo que hacemos normalmente, pues, es facilitar, formar a estos actores diversos, ya sean personas de la sociedad civil, personas de la academia, personas del mundo de la empresa o de la administración, e incluso personas del territorio, ¿no? El tema del territorio yo creo que es muy importante para entender un poquito cómo debemos alinear primero las miradas de todos estos actores cuando intentamos avanzar en cualquiera de estos retos, ¿no? Entonces, este Valle del Ebro Lab fue una oportunidad para hacer esto, para alinear miradas con estos actores que venían a visitar lo que estaba ocurriendo en las terras de Lleida y la verdad que tengo muy buen recuerdo, fue muy bien, ¿no? Josep, ¿en qué área geográfica trabajas? ¿Trabajas solo en España, a nivel europeo, internacional? Trabajo mucho en Cataluña, me sale alguna cosa en el área de la península y después también a nivel internacional. Por ejemplo, en este momento estoy en un proyecto de diseño y de construcción de Living Labs en el área mediterránea. Básicamente, el reto es muy similar, ¿no?, al que hicimos en el tema del Valle del Ebro, ¿no? Es decir, primero formar a la gente sobre el porqué del Living Lab, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto de los Living Labs? Y la innovación social y la innovación abierta sobre todo, ¿no? Es decir, esto de los Living Labs no es más que, diríamos, una mentalidad, ¿no? Una manera, unas gafas, ¿no? Unas gafas que te pones, ¿no? Que te permiten colaborar, que te permiten estar en contacto con otros, y que esto de la innovación, que puede llegar a ser caro, ¿no? Si
si quieres invertir mucho en innovación o quieres invertir en innovación, puede ser caro. Pero si lo haces con otros partners de otros sectores que también están interesados en estos mismos temas y logras crear un ambiente adecuado, ¿no? Lo que llamamos un ambiente que posibilita cosas, ¿no? Entonces se reduce el riesgo y se reducen los costes, ¿no? Entonces los Living Labs tienen esta función, ¿no? De crear este entorno favorable que nos permite que actores de la cuádruple hélice o de la quíntuple hélice compartan experiencias y a través de de esta confianza que se genera cuando tú estás en contacto con la gente, ¿no? De querer colaborar, pues intentamos pasar a la acción detectando necesidades concretas, ¿no? El primer tema más importante es detección de necesidades de cada uno de estos stakeholders para resolver problemas o retos, y luego, en segundo lugar, pasar al área de las soluciones, las tecnologías, ¿no? Los servicios, los productos, pasar a la acción, lo que yo digo. O sea, resolver en primer lugar el área del problema para luego pasar al área de la solución, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, desde la Comisión ahora se está impulsando mucho esta forma de trabajo a través de Living Labs. Queríamos preguntarte, ¿qué diferencias ves tú entre un Living Lab y otro tipo de talleres? ¿Son más eficientes, más eficaces a la hora de conseguir resultados? Porque, por ejemplo, en nuestra jornada de Alcarràs también teníamos esa visión de primero queremos detectar vuestras necesidades y segundo, para nosotros muy importante, queremos saber cuáles son las acciones que hay que seguir y qué cosas os podemos ofrecer. Entonces, ¿qué diferencias ves tú ahí? O sea, suele pasar que lo que está fallando, diríamos, es que los actores no están alineados, ¿no? O sea, esta cosa de juntar las miradas, ¿no? Juntar la mirada y ver la dirección es súper importante y esto hay que hacerlo, ¿no? Yo cuando hago formaciones por ahí en temas de innovación siempre hablo de problemas complicados y de problemas complejos, ¿no? Un problema complicado es un problema que tiene un manual, ¿no? Pero este tema de los Living Labs justamente los hacemos porque los retos que enfrentamos, y sobre todo en bioeconomía, no son retos complicados, son retos complejos, ¿no? Es decir, que aquí en temas de la adopción de la bioeconomía, lo que nos suele pasar es que esto es muy sistémico, hay muchas partes involucradas, hay muchas cosas que entran en acción y que se mueven, ¿no? Y que nos cuesta muchísimo, diríamos, de manejar, ¿no? Entonces, para problemas complejos, lo único que podemos hacer es experimentar, hacer pequeñas pruebas, hasta detectar esas cosas que nos funcionan, ¿no? Y cuando detectamos algo que nos funciona, pues seguir haciendo un poco más de lo mismo para avanzar, ¿no? Hay que tener mucha claridad en qué tipo de problema estamos resolviendo y por qué es tan necesario dedicar este tema al principio de generar confianza, alinear miradas y asegurarse de que todos estamos hablando el mismo lenguaje, que vamos en la misma dirección. No quiero decir que no vamos a discrepar y que no seamos muy diversos y que pensemos diferentes, absolutamente, pero si queremos pasar a la acción y conseguir resultados, pues tendremos que tener las cosas muy claras, ¿no? Exacto. Es cierto que, como dices, la bioeconomía es un sistema complejo que es difícil de planificar, pero según tu sensación, tu lectura del estado de la bioeconomía, ¿cuál es tu lectura y cómo ves el posible impulso en estos próximos 10 años? Los actores están, las mesas se han realizado, ha habido suficientes debates, conversación, dos posibilidades de cada uno para exponer un poco cuáles son sus necesidades o qué les interesaría, etcétera. Yo creo que en este momento el gran reto es mostrar resultados, ¿no? Es decir, esto de pasemos a la acción, ejecutemos, equivoquémonos rápido, barato,
ágil, equivoquémonos, pero vayamos sacando cosas, ¿no? Vayamos sacando cosas, vayamos sacando propuestas que si damos con el clavo y son buenas, pues podamos, diríamos, hacer crecer, ¿no? Por eso, en este sentido, esta propuesta vuestra de ofrecer servicios concretos a estos actores, ¿no? Ya sean formaciones, ya sean aceleradoras, ya sean incubadoras, ya sean mesas de diálogo, lo que fuere, ya sean más asesorías técnicas, lo que fuere, a mí me parece súper pertinente en este momento, ¿no? O sea, tener como un toolkit de opciones, ¿no? Tenemos esto, y para cada cosa usar la herramienta concreta. A mí este procedimiento en este momento, en esta zona de Lérida, me parece súper adecuado, ¿no? Porque, diríamos, encaja muchísimo con todo un trabajo que se ha hecho en los últimos 4 o 5 años, pero que en realidad tenemos que empezar a poder mostrar cosas que están funcionando o al menos cosas que ya, diríamos, llevan un tiempito y que vemos que esto puede ser posible, ¿no? Porque esto de la bioeconomía en realidad es economía, ¿no? Con lo cual, diríamos, alguien debería empezar a hacer dinero con esto. Totalmente. Ahora de los planes hay que pasar a la acción y es el momento de demostrar que todo esto que se está enseñando que es posible, sacar resultados de ello y beneficios de ello. Sí. Pues nada, Josep, queríamos agradecerte una vez más que nos hayas ayudado y nos hayas guiado en la jornada del Valle del Ebro que organizamos. Y también queríamos reiterar nuestro compromiso desde Innovarum y desde Mainstream Bio para realmente conseguir que estas acciones que comentabas se lleven a cabo y consigamos un impacto real en la sociedad y en todos los actores implicados. Y recordar al resto de coorganizadores de la jornada, a Bebión, la Diputación de Lleida, CIRCE, Citate, la Universidad de Lleida también, y el Ayuntamiento de Alcarrás, porque ahí mostraron se demostró cómo se puede llevar a cabo esto. Como dices, se han educado a los actores, están las herramientas sobre la mesa, hay gente impulsando todo esto por detrás, con lo cual es el momento de hacerlo. Por mi parte, daros las gracias a Beatriz del Toro y Ana Casillas por esta oportunidad y también a Innovarum por la oportunidad de facilitar este taller en el Valle del Ebro. Muchas gracias a vosotros. Por supuesto. Gracias.